El título de hoy, este mensaje, amados, a base de la danza, se llama El impacto que provocó Jesucristo. Amén. ¿A cuántos Dios nos ha impactado, hermanos, hasta el día de hoy? Haciendo cosas sobrenaturales, ¿verdad? Hasta el día de hoy, el Señor no deja impactar al mundo, hermanos, de cosas que ni la ciencia puede entender ni explicar. Y muchos científicos no pueden creer, porque lo que Dios hizo es sobrenatural. Y lo que Dios está haciendo es sobrenatural. Y nadie puede entender, solo aquellos que dice Pablo, los espirituales. Amén, ¿verdad? El hombre terrenal, el hombre natural no puede discernir, no puede entender lo espiritual. Pero cuando usted es espiritual, usted entiende las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, esto es lo que a mí me encanta, hermanos, saber que Dios nos impacta y que nos sigue haciendo cosas que uno dice, Señor, wow, realmente estás vivo. Realmente no es como pasó la tradición a los judíos, que nunca resucitó, sino que fueron sus discípulos que lo sacaron y lo enterraron a otro lado. Pero mentira, dice que al tercer día se abrió los sepulcros y salió el que estaba muerto, pero que ahora está vivo. Así que váyase al libro de Lucas 4. Que la hermana leía nada más que en otro lado, 4:18, Lucas 4:18. Lucas 4:18, libro de Lucas 4:18. ¿Lo tienen, hermanos? Al 19. Y dice ahí, Jesús llegó un día, se entró a la sinagoga y le tocó que leer. Y abre lo que decía el libro de Isaías, cumpliendo la profecía. Creo que en el libro de Isaías 60 o 61 está esa profecía. Y dice que leía el 18, dice, y el Espíritu del Señor está ¿qué? Por cuanto me ha ungido, decía el Señor, ¿para qué? Me ha enviado ¿a qué? Y a pregonar ¿qué? Y vista a quién. Y a poner en libertad a quién. Y a predicar el año. En esa profecía estábamos nosotros, los ciegos, los cojos, los sordos, porque no escuchábamos a Dios, los ciegos porque no conocíamos a Dios, los cautivos porque estábamos bajo el maligno. Pero un día el Señor, gracias a Dios, y que usted abrió su corazón y pudo ver. Ya dejó de ser cojo, de ser sordo, ya dejó de estar preso en las cárceles, sino que está en libertad. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario nos dio eso, hermanos. ¿Sabe, amado y amada? Hay algo que a mí me encanta leer, y lo que a mí me encanta leer más en la Biblia son los evangelios y luego hechos. Si usted sabe, los evangelios habla sobre Cristo, lo que Él vino a hacer, cómo nació, cómo vino al mundo, los milagros, las cosas que hizo sobrenaturales. Luego el libro de Hechos ya se fue, resucitó, pero les dijo a los discípulos que venía algo sobre ellos. Lo que Jesús tenía, se los iba a dar a los discípulos. Y comenzó la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. No solo Jesús vino a hacer cosas sobrenaturales, sino que le otorgó al pueblo, a sus discípulos, y lo pasó a la iglesia el poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Y nos encomendó a nosotros
el Evangelio. Qué lindo que es Cristo, ¿verdad, hermano? Y yo le quiero hablar hoy a usted cosas que quedaron guardadas aquí en los evangelios, que hasta el día de hoy, hermanos, sigue golpeando, sigue dando golpes a los corazones de las personas y diciéndole que hay un libertador, que hay un sanador, que hay alguien que puede cambiar nuestro lamento en baile o en alegría o en gozo, que hay alguien que nada más usted debe venir al maestro y el maestro se encargará de hacer las cosas que usted y yo humanamente no podemos hacer. Pero cuando yo vengo a Cristo, Cristo hace un impacto en mi vida, hermanos. Hace un impacto en mi familia. ¿Sabe, hermanos? Dios cambia los planes del hombre. Mis planes eran otros. Y mis planes fueron cambiados. Simplemente, cuando el Señor comenzó a llamar, como decía que llamaba a los discípulos, pasó por Mateo, que era Levi, y le dijo, sígueme. Dice que él hizo, inmediatamente dejó todo, siguió. Una vez el Señor dijo algo y me dijo, sígueme. Y hermano, hasta aquí. Yo espero que el Señor le haya dicho a usted, sígueme, pero que usted haya respondido, voy contigo. Amén. Y hoy vamos a leer cosas maravillosas. Váyase al libro de Lucas si quiere, hermano, pero yo le voy a contar la historia. El libro de Lucas 5, 12, 13 nos encuentra cómo Dios comienza a hacer cosas sobrenaturales, cómo el Señor con el poder del Espíritu Santo, porque ya había venido el poder sobre él, aunque él era Dios, pero necesitaba la parte divina porque también era humano, necesitaba estar lleno de la presencia de Dios, y comenzó Dios a hacer cosas sobrenaturales, y una de esas cosas es la historia de un leproso, hermanos. Ahí va Jesús y de pronto vino alguien lleno de lepras. Y usted sabe que lepra es como la carne podrida, hermano, y eso se pasaba. Hoy en día la lepra se le puede llamar a los cristianos aún que tienen pegada el pecado, hermano. Pero yo quiero hablarle directamente de aquel leproso que lo tenía físicamente. Él sabía que había alguien que andaba impactando, que todo el mundo escuchaba, que Jesús de Nazaret comenzaba a hacer milagros, que comenzaba a sanar a los enfermos, que comenzaba a hacer cosas que nadie podía hacer, y que montones de años después de Elías y Eliseo nadie había visto esas cosas. Pero se escuchaba la voz de alguien que andaba impactando los oídos y cambiando la mente de las personas. Y el leproso llegó a Jesús y dice: maestro, 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 quiero ser sano. Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Quiero ser limpio. Usted sabe el sufrimiento de este hombre, hermanos. ¿Cuánto tiempo de padecer esta enfermedad que no había sanidad? Incluso la medicina de hoy, no sé si lo habrá, pero si lo hay, cuesta quitarla. Pero ahí había alguien que impactaba el corazón de las personas, que cambiaba todo el sistema humano, que lo que la medicina ofrecía, él sí lo ofrecía. Lo que no podía ofrecer la medicina, él sí lo ofrecía. Y dice: ¿qué quieres que haga? Y él dice: quiero ser limpio. Se limpió e inmediatamente desapareció la lepra, hermanos. ¿Sabe, hermano? Cuando yo leo estas partes de la Biblia, yo quiero llorar. Porque yo llevo mi mente, hermanos, como que me meto en la Biblia y como que me traslado a esos momentos. Y yo comienzo a ver a Jesús, como si yo estuviera al lado de él, y yo comienzo a ver a Jesús como le dice al leproso: se limpió. Y cómo la piel vuelve a transformarse, hermanos, cómo comienza a quitarse las llagas. Yo lo veo, yo lloro. Yo no sé si a usted esto lo impacta, hermano, pero a mí sí. Porque yo era un leproso, no físicamente, pero en el pecado, hermanos.
lleno de lepra, de pudrición. Y alguien un día me limpió con su sangre preciosa. Y quiero contarle otra historia en el libro de Lucas 17:25. Jesús estaba en la casa y había tanta gente porque todo el mundo estaba impactado de lo que hacía él. Todo el mundo sabía lo que hacía él y la casa no cabía nadie, hermanos. Pero había gente que quería que los tocara Dios. Había gente que quería ser sana, que estaban cansados de su vida, de la vida que llevaban, una vida de dolor, de tristeza, que no podían tener tantas cosas y hacer muchas cosas. Y había un paralítico que no podía caminar por sí solo porque era paralítico, pero otros lo llevaron. Y como no pudieron entrar por la puerta, hermanos, ¿sabe qué hicieron? Dice que por el techo los barataron y dice: aquí entramos. Gracias. Pero usted tiene que ser impactado, le decía seguramente al leproso, no lo dice la palabra. Y el leproso, cuando vio seguro la puerta, dijo: ahora sí, ¿qué hago? No puedo ver al Señor, el Señor no me va a sanar, ¿ahora qué hago? Pero dice, había gente que dice, seguramente dice, ¿verdad? Yo en mi especulación, dice: no, usted va a entrar porque entramos. Y rompieron el techo, yo me imagino viendo, creo que era la casa de Pedro, ¿verdad, hermano? Y estaba, yo imagino, pero no me están desbaratando el techo. ¿Qué vida con esta gente? Ya no le tengo ni que, no le pongo ni agua, no hay que entillar. Pero ellos irrumpieron y lo tiran ahí delante del maestro. Primero el maestro lo ve y dice, porque estaba así por su pecado, le dice: tus pecados son perdonados. Qué lindo, hermano, lo que hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Nuestros pecados son perdonados. Pero como mucha gente de ahí lo criticó y lo murmuró, que solo Dios podía perdonar pecados, como dijo el Hijo de Hombre tiene poder y autoridad para sanar y libertar también, dijo: levántate de tu lecho y anda. Y dice que al instante sus pies volvieron seguro a agarrar fuerza, seguramente hasta echar músculo, hermano. Y inmediatamente el hombre se puso de pie y anduvo glorificando a Dios. ¿Sabe qué, hermanos? ¿No impacta esto? Y otro, hermanos, libro de Marcos, el Evangelio de Marcos 5:21. Un hombre principal de las sinagogas. Marcos 5:21 al 42 está la historia. Un hombre principal de la sinagoga, se le estaba muriendo su hija. Entonces él sabía que había alguien que cambiaba los corazones, que sanaba a los enfermos, que libertaba a los cautivos, que el Espíritu de Jehová estaba sobre él. Él sabía. Y él dijo: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Seguramente preguntó y comenzó a investigar. Y halló que estaba en un lugar y lo fue a buscar. ¿Sabe, hermano? Este hombre dijo: no, ahí va el poder, ahí va el milagro, ahí está mi milagro, pero yo lo voy a ir a buscar. Yo lo necesito, yo lo voy a ir a buscar. Decía seguramente Jairo: si se lo va a dar, dáselo al Señor fuerte, hermano. Seguramente Jairo dice: ahí está el que impacta, ahí está el que trae libertad, ahí está el que va a sanar a mi hija porque se está muriendo. Y él fue y llegó donde el maestro y le dijo: Señor, mi hija está muriendo. Y se trae al maestro. Él provocó, hermanos, él fue a buscar su milagro. Él sabía que su hija necesitaba, hermano. Hay gente hoy en día que sabe, hermano, que sabe que necesita que Dios haga un milagro. Sabe que necesita que Dios haga algo en su casa. Hay algo que haga en su familia, que no aguanta, que no soporta el problema. Pero sabe, hermano, ve y busca a Jesús como este hombre Jairo. Él fue a buscar su milagro. Él fue a buscar lo imposible, hermano. Si usted está necesitado
al maestro y se lo lleva. Pero en el camino, como él impactaba a medio mundo, había tanta gente que no lograba ni caminar. Qué lindo, hermanos. Y había una mujer con 12 años de flujo de sangre que nadie la podía haber sanado. Ningún médico su dinero había gastado, malgastado. El médico le decía: no, usted podrá tal vez gastar todo el dinero y podrá ir hasta la China a buscar el mejor médico, pero no lo va a encontrar quien te sane. Pero gracias a Dios que pasaba alguien, y ella escuchó que ahí pasaba el que impactaba los corazones. Y de pronto, como nadie la dejó pasar, ahí introdujo su mano como pudo, tocó el manto de Jesús. Y dice Jesús que él sintió algo. El poder de él habría salido. Y de pronto dice Jesús: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos decían: Señor, pero tú dices, ¿quién te ha tocado si la multitud te aprieta? Pero nadie tocaba a Jesús buscando un milagro. Nadie buscaba, iban atrás de él para verlo y escucharlo, pero nadie había tan necesitado como ella. No había nadie que lo rodeaba tal vez con la fe de esta mujer. Entonces dijo: si alguien me tocó porque salió poder de mí. Dice la mujer: fui yo, maestro, fui yo. 12 años de padecer flujo de sangre. Y he tocado tu manto y he sido sana. La iglesia de hoy en día, hermanos, solo necesita tocar su manto. Ni siquiera necesita tocarlo a él. Es solamente tocar su manto. Es solamente buscarlo y lo vas a hallar. Y usted va a recibir, va a salir poder de Dios. Y va a tocar, va a cambiar y va a quitar tu esclavitud de enfermedad. Pero necesitamos, en medio de tanta cosa que nos aflige, introducirnos. Deje su problema, deje el que lo está criticando, murmurando usted, deje cualquier cosa que le estorba, déjelo. Vaya y busque su milagro. Y si se le atraviesa una pared o un montón de gente que no quiere dejar que llegue ahí, no importa, quítalos, pero entra y tócalo. Y lo vas a encontrar, hermano. Esta mujer lo encontró. Y seguimos. Pero ya cuando llega a la casa de Jairo, su hija supuestamente estaba muerta, hermanos. Tanto tiempo duró Jesús para llegar que la niña no aguantó y murió, pero que estaba durmiendo. Pero cuando llegó ahí había un montón de llorones y un poco de falta de fe. Y acercándose a la niña, se acercó y ¿qué le dijo? Talita Kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. E inmediatamente la niña despertó. ¿Sabe, hermanos, cuánta gente Dios le está diciendo ahorita? Talita Kumi. Y no despierta del sueño que está. ¿Cuánta gente ahorita Jesús le ha dicho: Talita Kumi, a ti te digo, levántate? ¿Cuántas cosas le está diciendo Dios? ¿Cuántas veces le ha dicho a usted: Kumi, levántate? Y usted no ha escuchado esa voz para levantarte, hermanos. Despertar de ese sueño erróneo que tenemos. ¿Cuántas veces que usted quiere esperar, hermanos, que realmente sea tarde para despertar? ¿Qué debo esperar yo para que el Kumi venga a mí? La palabra Kumi, que es levántate, llegue a mi vida. Él está aquí. Él está con nosotros, deseando que tú te levantes y que le digas: Señor, aquí estoy.
habrá nada ni nadie que me mantenga de nuevo postrado en una cama. De ahora en adelante me voy a levantar en el nombre de Jesús. Y el libro de San Juan 5, si lo están siguiendo, hermano, 1:9. San Juan 5, del 1 al 9, hay una historia. Caminando Jesús, se encontró un estanque llamado en hebreo Betesda, donde dice que en ese estanque habían pórticos, 5, pero que había una poza, digamos que como una piscina, y de tiempo en tiempo descendía un ángel y tocaba el agua, hermanos, y cuando esa agua era tocada, el primero que entraba al agua era sano de lo que tuviera: ciego, cojo, manco, sordo, mudo. Entraba al agua y inmediatamente era sano. Pero que había un hombre esperando de muchos años ahí ser sano, un cojo. Pero Jesús lo ve y pasa, y como él no sabía, hasta que después se da cuenta que era Jesús, porque lo impactó, lo puso a caminar. Él llegó ahí y dice: ¿qué haces aquí? Sí, que quiero ir al agua, pero no hay quien me tire. Y cuando yo voy a llegar, ya muchos se me han adelantado. Y tengo tiempo de estar intentando buscar mi milagro, porque él buscaba, humanamente él quería con sus propias fuerzas buscar su milagro, pero no lo hallaba, hermanos. Pero estaba Jesús ahí, con que es así la cosa. Pero seguro decía Jesús: no sabe que el mismo toca el agua soy yo, y el mismo que da la sanidad soy yo. Pero si tú crees en mí, yo te voy a dar la sanidad. Agarra tu lecho y vete. Así de fácil. Levanta el hombre su lecho y se va. Y caminó. Todo el mundo de Grace cuando veían a este hombre: pero mira, este seguro llegó, alguien lo tiró al agua, alguien lo agarraron, seguro varios amarraron a los otros y buscaron gente fuerte y valiente y rápida y lo tiraron al agua, porque miren de dónde allá. No, había sido Jesucristo, que no tuvo él ni que correr, simplemente pasaba por él. Lo que tenía era esperar, saber esperar a que llegara ¿quién? Jesús, en el tiempo preciso para que llegara su milagro. Amén. Pacientemente, dijo el salmista. Diga conmigo: pacientemente voy a esperar en Jehová, porque viene mi milagro. Diga amén. Y el libro de San Juan 11. El libro de San Juan 11 hay una historia linda, preciosa también, hermanos. San Juan 11, 38, 44, hermanos. San Juan 11, 38 al 44 habla sobre ¿quién? Lázaro. Vinieron a buscar a Jesús porque su amigo Lázaro se estaba muriendo. Pero como ahí no caminan en carro, no andan en carro, ni en bus, ni en taxi, ni en moto, le tocaba que caminar. Mientras llegaba, duró 4 días. Diga conmigo: Dios tarda, pero no olvida. Dios tarda en llegar, pero llega. Amén, ¿verdad? Tardó en llegar. Y la hermana de Lázaro le dijo: Señor, pero si tú hubieras llegado antes. Es que usted quiere que Dios llegue antes. Pero es cuando Él dice, hermanos. Pero ¿sabe qué hay que hacer? Esperar. Llegan ahí, Jesucristo ya ve a Lázaro y le dice: no, pero maestro, ya, habían un montón de llorones ahí.
Como todos nosotros, ¿verdad? Cuando la estamos viendo fea. Yo lo hago, yo no sé usted, pero yo lo hago. Y no me avergüenza decirlo. Cuando estoy viendo fea, ¡ah! Porque es parte del proceso llorar. Y uno dice, Señor, ¿pero cuándo? Ya llevo 10, 20, 30 años, 15, un mes. ¿Cuándo llegas? No hagamos el favor, porque ¿sabe qué? A usted se le olvida que Cristo dijo algo claro después de que resucitó a Lázaro. El que cree en mí, yo soy la resurrección y la vida. Y llega Jesucristo ahí, hermano, y está, ya hayan metido Lázaro ahí, a la tumba le hayan puesto la piedra, nadie lo podía sacar, y dice, ni se acerquen porque huele feo, hermano. Pero sabe, hermano, usted se le olvida que Dios es un Dios de milagros, un Dios que impacta a la gente, un Dios que cambia, un Dios que hace lo que usted no puede hacer. Y si está enterrado, no importa, hermano, pero Dios lo saca. Que usted no puede salir de ahí, y que si sale vendado, no importa, Jesús le va a decir, quítale las vendas. Y estando ahí le gritó a su querido amigo Lázaro diciendo, Lázaro, ¿qué? Lázaro, ¿qué? Quitando la piedra, ¿quién salió? Inmediatamente que Lázaro escuchó la palabra de aquel que tenía el poder de la resurrección y la vida, volvió a la vida, resucitó. Cristianos, iglesia, vuelva a la vida. Iglesia, resucite, deje de estar muerto. Iglesia, vuelva a la vida. Iglesia, escuche la voz y resucite. Sabe, amado, y esto hace montones de años el profeta mesiánico lo profetizó. El profeta Isaías, en el libro de Isaías 53, 4 al 5 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros, ¿qué? Nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, diciendo el profeta, por azotado, por herido de Dios y abatido, decía el profeta hace montones de años, profetizando que venía alguien a sacarnos, que venía alguien a traernos algo nuevo. Dice, mas el herido fue, dice, allá en la cruz lo hirieron, pero antes de la cruz también lo hirieron, hermanos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, usted y yo siendo rebeldes, Él vino por nuestras rebeliones, dice, y molido por nuestros pecados. Y no solo eso, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué? Hace montones de años se profetizó, y el libro de Isaías profetizaba que el Espíritu de Jehová iba a venir sobre alguien para que usted y yo saliéramos de estar presos, y que nuestros ojos se abrieran, y que nuestros pies caminaran en el Evangelio. Y para las manos que no podían hacer nada, hagan algo. Para los sordos puedan oír, y podamos entrar al gozo del Señor.